Bueno, esta noche, hermanos, tiene a cargo la reunión el hermano Abraham, así que hermano Abraham, escuchamos para que nos edifiques espiritualmente. Ok, muchas gracias, hermano Marcos. Muy bien. Hoy día de hoy vamos a comenzar a partir con un texto de la Biblia que me acompaña a leer Éxodo 20, el primer versículo. Éxodo 20, versículo 1. ¿Alguien lo tiene en sus manos? Hermano Marcos, por favor. Éxodo 20, verso 1 nada más. Sí, solo el verso 1. Ok, dice así, Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿hasta ahí? Sí, hasta ahí nomás. Muchas gracias, hermano Marcos. Hoy podemos ver, si vemos más acerca de la historia del capítulo del libro de Éxodo, versículo 20, vamos a aprender muchas cosas sobre cuando Israel salió de Egipto, de la esclavitud, y salió para entender buenas cosas. Aparte de esto, como si sabemos más de aquel, si leemos más adelante y antes de esto, vamos a ver cuando estas palabras o estos mandamientos, cuando iba a ser distribuido a su pueblo, ellos, los israelitas, estaban en esclavitud en Egipto. Y como estaba en ese momento, no podían, en cierto tipo, obedecer la ley de Dios. Ahora, ¿podemos hoy en día establecer una verdadera relación entre nuestro Dios, nuestro Padre Celestial? Bueno, podemos ver en los escritos cuando Moisés ya había hablado en la primera vez, cuando fue de las zarzas, habló en ese momento con Jehová. Pero, y aparte de eso que había hablado, le había hecho un mensaje, si lo podemos aprender más, que rescataría a su pueblo, por decirlo así, su pueblo, para que este pueblo siguiera sirviendo hacia Dios. ¿Y cuál era este mensaje? Bueno, este mensaje era para a Israel, su pueblo, y para que vayan, si salgan de ahí, para que pueda adorar al verdadero Dios. Este era un mensaje muy claro. Ahora, leamos los siguientes versículos. El 2 adelante, que dice, yo soy el Señor, tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país que eras esclavo. En la esclavitud en ese momento no podían servir verdaderamente una adoración pura que realmente debería merecer los israelitas querían adorar de una forma correcta, pero debido a la esclavitud que lo sometían y había otros dioses, no podía darlo una adoración verdadera. Claro. Ahora, como hemos leído estos dos versículos, algo muy importante que debemos estar interesante. Algo que he aprendido mucho, que fue en el Salmos 1.1, debemos saber siempre lo que es interesante, debemos deleitarnos. ¿En qué sentido? Leamos, por favor, Salmos 1, el verso 1, que yo lo leeré. Salmos 1, el verso 1. En la traducción viva viviente dice, dichoso quien es, no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se siente en reunión de los burladores, sino que la ley del Señor se deleita día y noche, medita en ella, y es como un árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y su hoja jamás se marchita, todo cuando se hace prosperar. Ahora, Jehová a cada uno de nosotros espera que demos siempre excelente fruto, a deleitarnos mediante esa ley que nos promueve. Claro, al hacer esto, es como dice el Salmo 1.3, como un árbol plantado junto a la corriente de agua que da fruto en su tiempo y no cae su hoja. Estos frutos es excelente cuando nosotros mismos cumplimos ciertas leyes o cierta palabra que nos da nuestro mismo Dios y hace cumplir esto y hace ser como un buen fruto excelente a todo árbol. En este salmo, lo que ha partido en mi vida sí me ha resultado, ya que pienso en ella, en el sentido de cuando voy a salir a predicar, en el momento que estudio la Biblia. Y aparte de eso, no se trata de simplemente tener cierto conocimiento, sino que es aprender acerca más de esta ley. Ahora, ¿cuál es esta ley que se parte de uno de nosotros? Bueno, como hemos leído en Éxodo, se habla sobre cierto estos mandamientos, pero en otras traducciones habla sobre, como leímos el versículo primero de Éxodo, que dice, escucha lo que tu Dios dice a estas palabras, en otras traducciones a estos mandamientos, pero concentrémonos más cuando dice estas palabras, como que más da a entender que, por decirlo así, como algo que debemos tener siempre a la, de acuerdo, por decirlo así, estar como plenamente con atención, tener siempre, por decirlo en presente en todo momento.
Ahora, cuando aprendamos algo acerca de la historia de los israelitas, cuando Israel, cuando estaba en Egipto, no tenía libertad, y esa libertad no podía Jehová mismo entregar a estas palabras que iba a hacerse más adelante, como lo vemos conocido en el 20 en adelante sobre los mandamientos. Ahora, si ellos permanecían en Egipto y entregaba estas palabras, para ellos iba a ser difícil cumplir todo esto, porque estaban en un lugar donde estaba lleno de corrupción y podía parecer sencillamente difícil obedecer. Tenían que salir para que realmente lo adorara al Dios verdadero. ¿Algún comentario, queridos hermanos? Cualquier cosa tienen libre comentario, si quieren una opinión, una objeción, por si acaso. Si no, seguimos adelante. Bueno, ahora, en este momento, hoy en día, acerca de obedecer, cuando tenemos la ley, hoy en día puede influir hoy día en nosotros a incumplir ciertas cosas que nos impidan a cumplir ciertas leyes. Ahora, hoy en día, como tenemos la ley de nosotros, será difícil obedecer la libertad por debido al pecado, pero como somos creyentes de una sola fe en Cristo, no se nos hace difícil cumplirla. Mediante esa palabra, Dios nos enseña a vivir lo que nos dice. ¿Alguien le gustaría acompañarme a la lectura en 1 Juan capítulo 5, versículos 3 y 4? En 1 Juan capítulo 5. Por favor, hermano Rodríguez. En 1 Juan capítulo 5, versículos 3 y 4. Es Juan 5, 3 y 4, ¿es correcto? Sí, hermano Rodríguez. Dice, y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, No, porque ahí un me ángel... confundí. Es 1 Juan 5, Estaba leyendo versículo el 3. Evangelio de Juan. Es 1 Juan capítulo 5, versículo 3 y 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 y 4 dice, amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son una carga. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que en el mundo ha sido vencida es nuestra fe. Muchas gracias, hermano Rodríguez, por la lectura. Pues esto, como nos enseña a cultivar nuestra estrecha relación con Dios, amar hacia los demás y caminar en debido al tiempo. Mientras más adquirimos acerca del conocimiento, acerca de la ley y el propósito de Dios, nos hará saber cuál es nuestra relación con Dios mediante su Hijo Jesucristo, y esto nos ayudará a caminar en un camino de santidad. O sea, cumplir nuestra consagración en el mundo que estamos viviendo. Pero debido a esta ley o a estas palabras, no nos desanima, ni siquiera nos condena, pero realmente lo que hoy en día muchas personas piensan que al cumplir cierto tipo de ley o cierto tipo de cosas, piensan que si incumplimos esta ley nos llevará a un grave error, a una condenación o a desanimarnos completamente. Pues si leemos en Hebreo 4:12, en la parte A, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, nos instruye cada día y cada momento al momento de meditarla, al saber y a entender en ella. Pero, y todo lo que es la palabra de Dios, al saber que no es una carga, hay un tema que vamos a ver muy importante. Bueno, el mismo capítulo de Éxodo que estamos estudiando, el verso 20, el 3, más abajo dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Aquí vamos a notar algo por fin en este estudio, que vamos a contestar algunas cosas que realmente debemos estudiar más a profundidad. Pues, como vemos, esta ley se nos hace difícil cumplirla. Ahora, si es debido por la ley, funciona con... ¿Lo escuchan al hermano? Yo no lo escucho. No, ya no. Influye entre... Ahí está. No, se tildó, no. Ahora empezó de vuelta. ¿Me escuchan? Perdimos una partecita de lo que estaba diciendo, hermano. Después de Éxodo 23 dijo que si se nos hacía difícil cumplir ese mandato, creo. Hasta ahí yo lo escuché. Ok.
regreso otra vez al principio, cuando, no, bueno, no tengo el principio, sino en esa parte cuando me dijo, gracias hermano Marcos. Cuando dice en 23, no tendrás otro Dios además de mí, aquí vamos a notar algo muy importante. Si esta ley nos hace influir a hoy en nosotros, hoy en día, o tal vez tengan la influencia debido a la gracia de Dios. Aquí vamos a notar un punto de vista, si es la ley de Dios o es la gracia. ¿Cómo funciona a estas dos? Pues la pregunta es la siguiente. ¿Solo basta tener una relación estrecha con Dios? ¿O, ¿O solo basta por ser un conocedor acerca de su palabra? ¿Bastará con llegar a ser mi gran amistad con Jehová? Pues notemos lo siguiente. Si nosotros creemos que la ley nos llegará más acerca a Dios, pues realmente no es así. La ley realmente nos inculca a obedecer. En el sentido que cuando cumplimos la ley, estamos, por decirlo así, en el bajo amor en Cristo. Ahora, notemos algo fascinante sobre la parábola que si alguno de nosotros hemos estudiado más acerca de la parábola del fariseo y del cobrador de impuestos o del publicano, vamos a notar algo muy importante. ¿A alguien le gustaría leer en Lucas 18, 9, 14? En Lucas capítulo 18, versículos 9 y 14. Que me acompañe a la lectura. Lucas capítulo 18, hermana Rodríguez. Lucas 18, 9, 14. Sí, por favor. ¿Del 9 al 14 o solo 9, 14? Perdón, el capítulo Lucas 18 del 9 hasta el 14. Muchas gracias. Dice el fariseo y el publicano. Jesús dijo esa parábola porque algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban, Jesús dijo esa parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que ese último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muchas gracias, hermano Rodríguez, por la lectura. Bueno, al ver esto, cuando ciertas cosas, cuando cumplimos la ley, o si eran dos cosas diferentes entre la ley y la gracia de Jehová, si eran por separado, pero no, la ley se revela mediante la gracia y eso nos impulsa por decirlo así, nos revela que por Espíritu Santo de que estamos, por decir, a una estrecha relación con nuestro Padre. Las dos actúan de igual forma, no es por separado. Mediante esto, en ese momento los mandamientos no se hacen difíciles en cumplir. Ahora, como hemos notado del fariseo y del publicano, vemos algo muy importante del fariseo. Vemos que hoy en día podemos volvernos fariseos por dichas cosas que pasan hoy en día o a través de las cosas que nos rodean. Si nosotros aprendemos más quiénes son los fariseos, vemos que ellos son personas que se vanagloriaban, conocían muy bien la ley y aparte de esta ley torcían para su beneficio. Pero hay algo muy importante al aprender a más acerca de la ley y tener este cierto tipo de conocimiento, pero a la vez dejamos de pasar estas cosas, pues torcerla en este sentido, podemos llegar a cometer graves pecados. Algo que muy importante hemos visto acerca del Hijo de Dios, que él realmente amaba la ley de su padre. Y hoy en día, al ver esto, un ejemplo de legalismo que actuaban los fariseos en este momento, hace que una justicia externa que se practica para ganarse un propio favor o ganarse a sí mismo para hacerse. Esa es la forma que actuaban los fariseos. ¿Algún comentario, queridos hermanos, que quieran añadir? ¿Algún hermano Marcos?
Sí, con lo que estamos hablando, hermano, especialmente de Lucas 18, nos mostraba de que los fariseos eran personas que cumplían la ley. Ujú. No eran personas que no cumplían la ley, porque él decía, yo ayuno, yo hago esto, yo hago aquello, eran personas que realmente cumplían. Pero ¿cuál era el punto? Simplemente era un acto. Ellos así cumplían la ley y ya para ellos bastaba. Y la verdad que le faltaba lo otro, que era reconocer la misericordia, reconocer que eran personas que necesitaban del favor de Dios. Ellos pensaban que ya eran justos por el simple hecho de obedecer la ley, pero se olvidaban de lo más importante, que era justamente eso, ¿no? La misericordia y el hecho de que ellos se tenían que reconocer como personas pecadoras, como lo hizo el publicano, que estaba en el templo y no se animaba ni siquiera a levantar la vista, y le decía, perdóname, Padre, porque soy un pecador. Eso es lo que le faltaba al fariseo, aquel que se creía que era justo simplemente por obedecer la ley. Y como usted dijo, hermano, nosotros por ahí no podemos creer justo nada más porque conocemos la Biblia, porque no cometimos algún pecado grave, pero todos nosotros necesitamos de la gracia y de la misericordia de Jehová, porque todos somos personas que en algún momento vamos a equivocarnos y vamos a fallar. Exacto, hermana Rodríguez. Muchas gracias por su comentario, hermana Rodríguez. Yo quisiera hablar un poco acerca de eso también. Hay un texto que nos da mucha luz acerca de ese tema. En Mateo capítulo 23, del 2 al 26, se habla acerca de los fariseos, pero en el primer versículo del capítulo 23 de Mateo, Jesús dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, aquí empieza a hablar acerca de quiénes son ellos, pero algo que debemos de entender es que algo que siempre se ha dicho, inclusive entre los judíos actuales, es que quienes tenían más conocimiento sobre la palabra de Dios eran los fariseos. Los fariseos estaban sentados en la cátedra de Moisés, o sea, Jesús sabía y reconoció abiertamente que ellos sabían muy bien sobre las escrituras, o sea, eran unos doctores de la ley, o sea, sabían perfectamente lo que estaban enseñando, porque creían, eran unos eruditos prácticamente, no como las demás personas. Entonces, para aquellos que creen que el conocimiento salva, ¿Cómo, pues perdón? no. Para aquellos que creen que el conocimiento es el que salva, está mal. Si bien dice Juan 3:16 o 17:3 que esto significa vida eterna, el que conozca, bueno, ¿cómo dice? Eso significa vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, pero es conocerlos a ellos, no el conocimiento, porque hay traducciones que lo vierten mal. No es el conocimiento el que lleva a la salvación, ni que nos trae salvación, sino el conocer realmente a Jehová y a Jesús, o sea, tener una relación con ellos. Entonces, no es por conocimiento, porque si fuera por conocimiento, ellos nos tendrían que haber llevado más ventaja. Y no fue así. Inclusive Dios le da a Jesús a sus apóstoles y escoge gente, pues, que era humilde, gente que no era muy letrada. ¿Por qué? Porque seguramente como el publicano de la historia, ellos tenían más fe, reconocían sus obras pecaminosas, ellos realmente no eran personas que se enaltecían de manera exacerbada como los fariseos, que ellos se creían santos en demasía cuando nadie lo es. Es muy importante siempre recordar lo que dice Romanos precisamente en el capítulo 2, donde estoy revisando dónde viene eso. Lo voy a buscar en la Reina Valera, porque es donde regularmente estudié ese texto. En Romanos se nos habla precisamente en estos textos, en especial en el capítulo 2 y 3, acerca de la gracia. Y una de las cosas importantes es que dice Pablo en el versículo, es en el capítulo 5, de hecho, no es cierto, es el 4. Dice que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por sus obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí hay una cosa muy importante que se habló, no es por obras, es por gracia, y la gracia de Dios es un don gratuito. Yo por más que conozca de la ley, que sea un erudito bíblico,
Por más que intente ser santo, no lo soy. Dios no me puede pagar como si mis obras valieran algo y yo se lo canjeara, mi trabajo por la salvación, porque no es un pago. No me debe nada a Jehová. Yo le termino debiendo muchas cosas. Nadie es santo, ni uno solo. O sea, al 100% no. Seguimos siendo pecadores, pero esto es por gracia. O sea, es el amor de Dios en acción a través de Cristo. Es algo que Él nos regala, que Él nos da por gracia, por, como diría la traducción del Nuevo Mundo Antiguo, por bondad inmerecida, pero jamás va a ser ni por conocimiento ni por obras. Exacto. Muchas gracias por el comentario, hermano Rodríguez. Bueno, como hemos visto acerca de la gracia, que eso le voy a nombrar al último, pero ese es el punto que quería llegar. Ahora, cuando vemos algo muy importante acerca del pueblo de Dios, que cuando en aquel tiempo y en la actualidad, que nos enseña que Jehová ama a su pueblo, y como dice en Deuteronomio 8, 11, 20, que lo leeré yo en Deuteronomio 8, versículo 11, dice: pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios, no dejes de cumplir su mandamiento, leyes, estatutos que yo te encargo hoy. Cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado cosas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado las vacas y tus ovejas, y cuando haya aumentado la plata y tu oro, sean abundantes tu riqueza, no te vuelvas orgulloso, ni olvides tu Señor a tu Dios, quien te sacó de Egipto. Algo muy interesante que le hacía recordar Jehová a los israelitas, que no te olvides de tu Señor tu Dios, de quien te sacó de Egipto, a que los liberó en ese momento. Hoy en día, bueno, no estamos bajo de esa ley, pero estamos la nueva ley que de Cristo. No olvidarnos tampoco de nuestro Señor Jesucristo, quien nos liberó del pecado, que fue colgado en la cruz o el madero y realmente pagó nuestros pecados. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que cuando en el momento que hagamos un tipo de juramento hacia nuestro Padre, siempre debe ser con un tipo de hacia amor. Hoy algo notorio puede, como lo dije hace poco, que está pasando hoy en día en nosotros, podemos ver en adelante, más atrás, cuando Israel fue liberado. Antes de eso pasaron por 10 plagas. Estas 10 plagas, y justamente algo que se asemeja con 10 plagas y justamente con los 10 mandamientos, algo como que podría decirlo yo en mis palabras, que son cosas que pueden calzar un poco, pero hay algo que en cada plaga, en estas plagas, por decirlo así, mataba a cada uno de los dioses falsos en ese tiempo, por decirlo. Cuando hizo vertir en la sangre del río Nilo por sangre, en el río Nilo, los egipcios pensaban que era por medio de, que ellos creían que Osiris, el ese dios de los egipcios, pensaba que su torrente del torrente del río era parte del sanguíneo, por decirlo así. Y al ver la sangre en el río, haciéndole saber a los egipcios que había muerto su dios, como que en ese momento hubo grandes enfermedades, aparte pues, y eso los hacía mucho los egipcios, como que están matando a sus propios dioses y dándole a entender quién era el Dios de verdad. Y podemos ver otras plagas, como de la diosa rana, de la langosta, cuando hubo la gran plaga de estas ranas, y también de la langosta, y también de la cosecha y el ganado cuando murieron. Pero el último fue uno de los más potentes, porque aquí daba a entender quién era el creador de las cosas existentes, cuando mató a cada uno de los primogénitos en los egipcios. Aquí podemos ver algo muy importante al saber acerca de nuestro Dios, quién realmente era nuestro Dios y qué era realmente para los israelitas que en ese momento estaban pasando, al saber que ya se acercaba su momento de liberación. Pero también, como más adelante, vimos que a pesar de que habían matado a dioses, cometieron un grave pecado después cuando fueron liberados. Cuando Moisés se asentó por un tiempo y como ya no lo veían, cometieron hacer un becerro de oro. Hoy en día, este becerro de oro, por decirlo así, a cometer un tipo de idolatría, en ese momento, hoy en día podemos cometer ciertas cosas como tipo de idolatría. Por ejemplo, practicamos a creer en Dios, pero estas cosas, como por decirlo así, creo en Dios, pero es gracias por mi trabajo, para que me vaya bien. O, por decirlo así, necesito a Dios para que me vayan todas las cosas. Necesito a Dios para que me vaya bien con mi esposo. O necesito a Dios para que todas las cosas. Dejamos en sustitución a nuestro
Padre, por decirlo así, muy a las cosas por debajo, encima de todas las cosas, a la vez de ser encima de todas las cosas. Y cambiar nuestra forma de adoración, pues influye mucho. Incluso en Romanos 1:25, cuando se habla de la forma de adoración a las cosas que debemos hacer, sustituir una verdad por unas cosas, doctrinas que van en tinieblas. Y podemos cometer muchos errores y valiosos y perder el amor hacia nuestro Padre. Pues hay algo muy importante cuando es cumplir la ley acerca de nuestro Dios. No se nos hace difícil. Si amamos la ley de Dios, ¿cuáles son estas leyes? Pues vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29. Efesios capítulo 5, versículo 28 y 29. Efesios capítulo 5, 28 y 29. Hermano Rodríguez. Dice Efesios 5, 28 y 29. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo, al contrario lo alimenta y lo cuida. Y es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Muchas gracias, hermano Rodríguez. Ahora, como podemos ver, que es como igual como esta ley, es como si fuera como igual como si una esposa. Al cumplir esta ley, estamos amando hacia nuestro Dios y también a nuestro cónyuge, a los que están casados en ese momento. Así que esto no es como algo tan difícil de cumplir para las personas que están en sujeción. Ahora, en el momento de amar a nuestro prójimo, ¿cómo debe ser realmente? Bueno, en Juan capítulo 15, versículo 12, dice lo siguiente. Juan 15, versículo 12, dice: y este mandamiento que se me hace a los unos y a los otros, y lo que lo he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, y si hacen lo que yo le mando, yo no lo hasta no. Podemos ver que este amor podemos inculcarlo hacia nuestras personas, amistades, que nos hace entender que cómo debe ser nuestro amor. Y ese es un mandamiento que también nos da. Ahora, en Juan capítulo 4, 21, nos enseña cómo amar a nuestros hermanos, hacia la iglesia, hacia cómo debe ser nuestro amor y hacia dónde debe dirigirnos. También está el amor hacia nuestros padres, que es el primer mandamiento, y el amor hacia nuestros enemigos. Pues algo muy importante que debemos entender, que el primer mandamiento de no te harás dioses adelante de ti mismo va junto con el primer amor, por decirlo así, el mandamiento del amor, que nos hace, por decirlo, cumplir este tipo de ley hacia el amor en Cristo, es el amor de más. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, todas las cosas que se nos hacen hoy en día hacia las leyes será más fácil, y estos mandamientos no será difícil. Y debido a lo que es a la gracia de Jehová, es algo que realmente por debido al sacrificio de Jesucristo. ¿Alguien me ayudaría a leer en Mateo 22, 37? Mateo capítulo 22, versículo 37. Yo, hermano Rodríguez. Si quieres, la hermana Ivette, que levantó la mano primero. No vi la hermana Ivette. Sí, hermano, gracias. 22, 27, ¿verdad? 22 y 30, el versículo 37. Perdón, gracias, hermano. Él le contestó: ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Muchas gracias, hermana Ivette, por el texto. Ahora, como hemos analizado desde el primer versículo, a lo que hemos analizado con los israelitas, a lo que hubo en el proceso cuando fueron liberados, cuando fueron, por decirlo así, las cosas que tuvieron que pasar, las 10 plagas, y las cosas que le dieron las leyes, como las palabras que hemos analizado. Estas palabras, por decirlo así, al cumplir estas leyes, como que es por un propósito para su amor. Ahora, este amor nos impulsa, por decirlo así, a cumplir, porque nosotros no somos, por decirlo así, aferrados. El amor nos hace cumplir esta ley, y debido a esta ley nos acerca hacia Cristo, a seguir los pasos de Cristo, que era amaba la ley de su Padre.
Y esto nos hace llegar hacia nuestro Padre. Que nada nos separe del amor de Dios y tampoco de su Hijo. Ahora, tenemos muchas cosas para pensar. Y estas cosas, por decirlo así, para hacia dónde vamos. ¿Quién está en nuestro corazón? ¿Quién está realmente en nuestros pensamientos? ¿Cuál es la ley que debemos siempre imponer hoy en día nosotros? Aunque la ley ya no está, ya se volvió, pero tenemos que la ley del amor. Esta ley nos impulsa a hacer muchas cosas, a cumplir la ley de estos mandatos. De estos mandatos nos hace, por decirlo así, a ser mejores personas. Así que esto podemos ver sobre acerca del amor y hacia la gracia de Dios. Bueno, queridos hermanos, esta ha sido la parte del estudio que tenía para usted. Mi parte. Se le entregó al hermano Marcos la reunión. Bueno, gracias, hermano Abraham. ¿Me escuchan bien, hermanos? Este es el momento de si alguno tiene una pregunta, una inquietud, la puede hacer, o quiere aportar algo a lo que el hermano comentó en la reunión, es el momento, así que bueno, está el micrófono para que alguien, si quiere preguntar o agregar algo más, este es el momento. Sí, hermana Janet. Hay que cuidarse de no ser como tan estricto, pues. Porque hasta cuando uno dice un sí puede ser mentira. Porque fíjate que ahorita todo el tiempo dicen, hay que aprender a decir que no, ¿verdad? Pero cuando uno dice un sí y no lo cumple, es una mentira. Igual, si uno dice un no y no lo cumple, es una mentira. Entonces hay que sentirse muy elevado para uno pensar que cumple con todos los reglamentos y que uno en el día no puede estar diciendo mentiras y no está consciente de eso. Entonces, perfectos no hay, por ningún tipo de cosas. O sea, ni porque digamos verdades, ni porque hagamos mentiras, no lo sabemos. Eso solamente lo sabe Dios, porque hasta nuestro subconsciente nos abandona y nos traiciona. Y también no creerse más que nadie, trabajar la esencia de la persona, que se parezca a Dios. Muchas gracias, hermana Janet. ¿Algún otro comentario? Sí, yo creo, hermano, que esta noche mostró muy claro que nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia. Pero si bien no estamos bajo la ley es un reflejo de lo que es la moral de Dios y lo que es correcto o incorrecto a la vista de Dios.